mismo la Super 7. Bien, estamos de regreso hoy mismo la Super 7, 107.7 EN Televisión. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Bernardo Castellanos, que hemos dicho que es un reputado técnico que ha estado manejando en los últimos tiempos el tema eléctrico y opinando sobre el mismo. Así que le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, Dani. Buenos días a los demás. Como dicen los abogados por economía procesal. Mire, Bernardo, hay un tema distinto dentro del sector de las cosas que hemos estado manejando en los últimos tiempos. El gobierno ha informado lo que está ocurriendo con el sector, lo que ha estado dándose con la oferta y con la demanda, y parece que hay una presión importante para suplir la parte que falta de energía para poder superar la demanda actual, la demanda del momento, poder tener una cantidad de mega adicional para que cuando se producen estos momentos de mantenimiento de una planta, bueno, pues que haya un stop. Y el caso de los negros en Asua, la instalación de una barcaza de una compañía turca que habría ganado una licitación reciente, la Powership. Esto está generando mucho ruido y hemos visto opinión suya sobre el asunto. Quisiéramos conocerlo, compartir lo que ha dicho con el público que nos sigue a través de hoy mismo la Super 7. ¿Cuál es el tema con eso? Mira, el tema con eso es un tema de cumplimiento de la ley y de procesos. Con una instalación de esa naturaleza, tiene que estar previamente, tener autorización de medio ambiente, no por un permiso, sino por una licencia ambiental, que son dos cosas muy diferentes. Y la licencia ambiental exige un paso previo, que es un estudio de impacto ambiental. Dependiendo la obra que se vaya a construir, así son las categorías de los estudios de impacto ambiental en el alcance que tienen que desarrollar. Por ejemplo, si usted es un promotor inmobiliario y va a construir una casa, un edificio, usted tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Ahora bien, el alcance de este estudio y la profundización de ese estudio no es el mismo que si usted va a construir una presa o va a instalar una central térmica. O sea, la central térmica, una presa, una carretera, caen dentro de las obras de infraestructura que exigen la categoría máxima en el rango de los estudios de impacto ambiental. Entonces, el desarrollador de la obra somete a medio ambiente su proyecto y el medio ambiente le da los términos de referencia de lo que tiene que abarcar el estudio de impacto ambiental que tiene que realizar, acorde a la obra que se va a instalar o se va a construir. En el caso de las barcazas, yo quiero recordarles que al principio del gobierno, el presidente se trasladó a la zona de Guayubín, donde GEID había iniciado la construcción de la presa de Guayubín, que es una presa que ha estado en muchos cuestionamientos con la comunidad. Es un proyecto que viene del gobierno pasado, inclusive la licitación y adjudicación ocurrió en el gobierno pasado. Cuando el presidente Abinader hace la visita, los comunitarios expresan su queja con relación al sitio de la obra, que ellos objetan, y además dicen que la obra no tenía su estudio de impacto ambiental. Pues ahí mismo, en esa visita, el presidente Abinader ordenó la parálisis total de la construcción hasta tanto se hiciera el estudio de impacto ambiental, se hicieran las vistas públicas con la comunidad que manda la ley, y además de eso, se emitiera la licencia ambiental. Eso implica un retraso posiblemente de cerca de un año. O sea, el presidente cumplió con la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en Asua, todo luce indicar que no se ha hecho estudio de impacto ambiental. ¿Qué es el único documento público que se conoce? Un permiso, una carta permiso que otorga el Ministerio de Medio Ambiente, firmada por su ministro en agosto, que ha circulado y que posiblemente ustedes la han visto o la tienen, donde autoriza la construcción de la línea de transmisión que va a interconectar las barcazas con el sistema eléctrico nacional. ¿No lleva una subestación? No, porque la barcaza viene con su subestación, montada en la misma barcaza. Entonces, dice la carta que autoriza esa línea de transmisión por el bajo impacto ambiental que esa obra tiene, pero no se refiere a la barcaza en sí, solamente a la línea de transmisión. Es un permiso. Inclusive ahí aparentemente
No se ha hecho tampoco estudio de impacto ambiental, que lo correcto es que se haga un estudio de impacto ambiental, obviamente con menos requerimientos que lo que tendría el estudio de impacto ambiental de la barcaza, se hagan las vistas públicas que manda la ley y luego se emite la licencia ambiental. Entonces, con relación a la barcaza, esa barcaza ha tenido el efecto que uno escucha comúnmente con los pacientes que van a las clínicas y los rebotan de un sitio a otro. Esa barcaza, inicialmente los dueños solicitaron una concesión provisional hace un año, un poco más de un año, a la Comisión Nacional de Energía y se la otorgó para instalarse en Boca Chica. La comunidad de Boca Chica protestó. Ellos comenzaron inclusive a hacer unas exploraciones para la instalación y desistieron y se movieron hacia Asua. Yo desconozco si la Comisión Nacional de Energía actualizó la concesión provisional de Boca Chica a Asua. Ahora, ¿por qué ellos eligieron Boca Chica y por qué eligieron Asua? Porque esas barcazas requieren de un muelle para instalarse. Porque usted no puede esa barcaza ponerla en el mar y anclarla con un ancla de esa que tienen los barcos, sino que tiene que tener un muelle de hormigón armado donde la barcaza se coloca contra el muelle y ahí se amarra y se ancla. Entonces, en Boca Chica hay un puerto. Sí. En Asua hay un puerto. En Asua hay dos puertos. Está el puerto de Asua propiamente y está el de Puerto Viejo, que es donde se piensa instalar, que es la terminal de Opubisa. Las informaciones que uno maneja extraoficialmente, que inicialmente se iban a instalar en el puerto de Asua. Y se desistió porque el puerto no tiene capacidad para que se instalen las barcazas y además dar el servicio de carga-descarga que se hace a través de ese puerto. Entonces, por eso eligieron Opubisa. Pero la comunidad, y les confieso que yo he visto las manifestaciones, ayer vi una entrevista de dos activistas de la comunidad, entre ellos me parece una hija de Huiche García Saleta, Bernardita García, donde ellos explican que donde piensan instalar la barcaza es una playa, la playa Los Negros, que es una playa de recreación no solamente para la comunidad, sino también acuden visitantes, turistas de otras partes. Entonces, si se instala la barcaza de esa actividad turística, recreativa, dicen ellos, ahí no hay muelle. Bueno, eso es lo que ellos dicen. No sé, estoy repitiendo, porque yo no conozco el lugar, estoy repitiendo la declaración que ellos dieron ayer. En un momento operó una barcaza en Asua. En Asua, no. ¿Qué? No. En Asua está Monterrío, la central de Monterrío, pero está instalada en la tierra, no en el mar. Es una central de 100 megavatios que está desde el 2001, 2002 y opera en tierra. Ahora, no es una barcaza. Bernardo, déjeme hacer el papel de abogado del diablo, ¿verdad? Digamos que el gobierno tiene interés en apoyar la generación de 400 megas, que es lo que se dice en principio, una de las informaciones que se No, son 100, o sea, la licitación fue de 400 y se dividió en dos bloques. Un bloque lo ganó el grupo Jaina con Monterrío, que es de Elena Villella, y Soluciones de Gas Natural, que es de Los Lamas, y esas son turbinas que se van a instalar en tierra en el área de Boca Chica. Y la información que yo manejo de fuentes oficiosas es que ese proceso está en marcha. Ahí sí hay que construir una subestación, además de la interconexión. Pero la información que tengo es que a partir de enero es que eso entraría en operación parcialmente. Y es penoso porque el presidente se le puso a decir en dos ocasiones que en septiembre iban a estar los 400 megavatios en línea. Y no va a haber un vatio instalado en septiembre. Ya septiembre se acabó y ahí no va a... O sea, y pues, posiblemente... Hoy estamos enero. A 28. Exacto, no. Que no hay posibilidad de que entre ninguna. Ayer el ministro de Energía y Minas decía que en octubre quizás entre la de Boca Chica, pero los datos que yo tengo confiables es que es en enero que está previsto. Entonces, esa licitación, la otra parte fueron las barcazas, que son 170 megavatios, que entonces se decidió instalar en Asua, precisamente para aprovechar las facilidades portuarias existentes en esa zona. Es decir, porque a partir de ahí es que se concibe la instalación de la barcaza. Claro, porque si no se instala en Asua, porque ellos pudieran instalarse, vamos a decir, en cualquier sitio que tuviera una ensenada, pero si no hay un muelle existente, tienen que hacer la inversión en el muelle. Posiblemente ese muelle tome un año en construirse, además de que es un costo que
probablemente ellos no han incluido en su oferta económica. Sí. Entonces, eso ahí vendría un tema de que o sube el precio de venta de energía para amortizar la inversión en el muelle, o el gobierno tendría que asumir la inversión del muelle. Don Bernardo, ha sido muy cuestionado. Le decía que iba a ser el papel de abogado del diablo por lo siguiente, y es que el gobierno tiene la necesidad de garantizar una mayor producción de energía y se ha hecho esa licitación con ese propósito, es obvio. Y la solución más rápida aparentemente sería lo de la barcaza, y por eso creo que se ha acudido a ello. ¿Cómo manejar ese caso? ¿Cuál sería, si usted fuera un asesor del presidente de la República en la materia, cuál sería la recomendación al presidente? Ya se emitió un permiso que lo dio el ayuntamiento de Asua, ellos tienen el permiso del ayuntamiento, tienen esa carta que usted ha citado del Ministerio de Medio Ambiente. No sé, no conozco cuánto le puede tomar hacer el estudio de impacto ambiental, que sería necesario a la luz de lo que explica usted y han explicado otros expertos. ¿Qué recomendación usted haría? La urgencia no es excusa para violar la ley, y mucho menos la autoridad. Entonces, lamentablemente, las improvisaciones, las negligencias, las dejadez, tienen un precio. Y ese precio significa el retraso de la instalación porque nadie cuestiona la urgencia de esa. Inclusive yo ni siquiera cuestiono, porque déjeme decirle, todo contamina en la vida, todo. Nosotros contaminamos. El problema no es la contaminación. El problema es si la contaminación está dentro de los parámetros de las normas ambientales. Y si exceden en algún parámetro, ¿cuál es la medida de mitigación que el estudio de impacto ambiental va a recomendar para mitigar esa adversidad que produce el impacto de una obra, de lo que sea? Entonces, no puede alegarse la urgencia, que es fruto de la negligencia, porque estas autoridades han admitido públicamente, el ministro de Energía y Minas, que cuando ellos llegaron al gobierno el 16 de agosto del 2020, conocían de un estudio de la firma argentina consultora muy prestigiosa que ha hecho mucho trabajo en el país para el sector energético, en el sector eléctrico específicamente, donde decía ese estudio que había que instalar en el año 2021 800 megavatios de generación térmica. Y en el 2023, 600 megavatios de generación térmica en el 21 y 600 megavatios de generación térmica en el 23. Eso era al margen de cualquier proyecto de energía renovable que se instalara. El gobierno o el Ministerio de Energía y Minas, consciente de ese informe, porque ese informe ellos lo sacan a colación en abril de este año, cuando se produce la crisis de Punta Catalina por mala operación, que sale de circulación y viene esa cantidad de apagones. Entonces sacan el documento en una rueda de prensa y en un documento público de Palacio, donde dicen que los culpables de los apagones de este año era el gobierno pasado, porque sabiendo de ese informe del 2018, no hicieron las licitaciones correspondientes para que en el 21 y en el 23 tuvieran la instalación. Ahora bien, pues este gobierno, si bien eso es cierto, pero no es menos cierto que esa licitación, Rubén Bichara la inició en febrero del 2020 e inmediatamente la suspendió, inclusive porque el PRM y Antonio Almonte y otras voces más se levantaron diciendo que no era prudente sacar una licitación en medio de una campaña electoral. Y a los 2 días se retiró el proceso. Entonces, ellos tenían la posibilidad, a partir del 16 de agosto, de convocar esa licitación de urgencia para garantizar de que en el 21 esa planta pudiera entrar de emergencia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuándo convocan la licitación de urgencia de esa de los 400 megavatios? En vez de hacer en los primeros 15, 20 días de la toma de posesión o el primer mes, entonces ¿cuándo la convocan? En diciembre del 2021, cuando ya no era posible, bajo ninguna circunstancia, de que esa central estuviera en el 21, pero además la convocan no por los 600 megavatios que dice el estudio, sino por 400. Y además de eso, no hay nada programado de generación térmica que entre en el 23. Entonces ahí está la crisis de generación planteada. Entonces, estas autoridades no pueden eximir responsabilidad sobre la crisis que se ha generado hoy día. Entonces, esa licitación ese contrato de la barcaza ha sido objeto también de mucha controversia y de mucha opacidad. ¿Por qué? Porque el antiguo superintendente Rafael Velasco, en 2 ocasiones, o sea, cuando se produce
la adjudicación a la barcaza, los dos contratos, la licitación es regulada, regida, arbitrada y tutelada por el regulador del sector eléctrico, que es el Superintendencia de Electricidad. Y el superintendente y su consejo, pues son 3 miembros, anuló la adjudicación a Cal Powership y argumentaron una serie de razones técnicas, que yo no voy a entrar en detalle si tiene razón o no tiene razón. Don Bernardo, pero es la autoridad. ¿Quién adjudica? Adjudica el comité de licitaciones, pero tiene que ser ratificado por el regulador, por la CIE. ¿Y quién presidía ese comité El de ministro de licitaciones? Energía y Minas y Andrés Astacio era miembro, que eran las 2 figuras de ese comité de licitaciones que conocen. El actual superintendente. Que se supone que conocen las interiores del sector eléctrico, porque los otros 3 miembros está el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, y 2 funcionarios adscritos a la presidencia. Ahora bien, el regulador es que autoriza todo lo concerniente al proceso, cualquier cambio, todo, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, cuando se produce la adjudicación de las 2 contratos, el de Boca Chica y el de la barcaza, el regulador objeta y anula la licitación de la barcaza, la adjudicación. El Consejo Unificado, porque Astacio en esa época era vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado y además era administrador de este, recurre la sentencia de la superintendencia y la superintendencia ratifica la anulación de esa asignación. Entonces se violó la ley para instalar la barcaza. No, porque volvieron a apelar y entonces en una segunda apelación o en una tercera apelación, pues yo creo que la superintendencia ratificó 2 veces el rechazo. Ya. Entonces en la tercera ellos mantienen los argumentos de por qué rechazan la adjudicación de ese contrato a la barcaza, pero ceden y autorizan el contrato bajo el argumento y la excusa de la situación de emergencia del país, no sé qué. Ahora bien, a partir de ahí no se ha cumplido con la ley ambiental, porque según lo que dicen las comunidades y según la información que circula públicamente, no hay estudio de impacto ambiental, no están realizadas vistas públicas, no hay licencia ambiental. Entonces, lamentablemente, usted tiene que cumplir con la ley. Bernardo. Don Bernardo, en ese contrato, ¿se conoce la logística que estarían ellos utilizando para llevar combustible a esa barcaza? No bueno, no sé, porque yo no conozco el contrato. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? La barcaza que está en el Osama. La barcaza que está en el Osama operan con 2 tipos de combustible, o gas natural o fuel. El gas natural, ¿cómo se alimentan ellos? Construyeron un gasoducto desde Los Minas, que Los Minas se alimenta con un gasoducto que viene desde la terminal de Andrés, donde está el tanque de gasificación, llega a Los Minas, entonces ellos construyeron de Los Minas, cruzaron el río Sama y alimentan las barcazas. Pero el fuel oil, ¿qué hacen ellos con el fuel oil? Tienen un tanque, usted lo ve, usted camina y lo ve, un tanque creo que de 5 millones de galones. Entonces esa barcaza, aunque tiene posiblemente un almacenamiento de combustible internamente, eso es muy poco. Entonces que necesariamente yo estimo, la lógica me dice a mí que ellos van a tener que construir un tanque de almacenamiento en tierra para alimentar a la barcaza. Bernardo, ¿cuál es el papel del presidente de la República ahí? Pero el presidente es el jefe. El presidente tiene la última palabra, pero tú lo sabes mejor que yo. No, tú sabes que yo no. Yo soy un acéfalo en todas esas cosas. No, pero lo del presidente no es el sector eléctrico, es el país. Y tú de eso conoces más que yo. ¿Qué le parece, Dani, esa respuesta de Bernardo? Yo creo que tiene toda Pero la también, Bernardo, yo creo que es injusto una campaña que se está haciendo que el presidente es parte fundamental, incluso se involucra a su empresa privada ahí, Cemento Santo Domingo, una circulaciones de asuntos de los medios. Creo que es injusto poner su empresa privada. Eso creo yo. No sé pero tú sabes que aparte, yo también considero que es injusto porque lo que yo he visto que ha trascendido es que simplemente Cemento Santo Domingo, que creo que es la empresa vinculada a la familia, a la familia, porque no es el presidente, eso es una inversión familiar. Así. Simplemente emitió una carta de no objeción. No sé por qué ellos tenían que emitir una carta de no objeción. Quizás se lo pidieron.
No sé por qué esa empresa. Porque no son un órgano regulador. Exacto. Ellos son regulados también. Exacto, digo, en otra actividad comercial. Sí, en otra actividad comercial. O sea, yo no sé por qué, a qué se debe esa no objeción. Especulo que quizás, como esa empresa está ubicada en la recta de Asua que se conoce, a lo mejor ellos usan las facilidades portuarias de Opuvisa. Sí. No, o de Opuvisa o Opuvisa. Ellos usan Opuvisa. Sí. Entonces, posiblemente esa carta de no objeción obedece a que ellos dijeron, bueno, nosotros no tenemos objeción de que la barcaza se instale en Opuvisa porque esto no nos afecta a nuestro negocio. Posible, sí. Ahora, esa no objeción no tiene que ver nada con el tema ambiental. Ni con el presidente. Ni con el presidente. O sea, simplemente pudimos haber sido nosotros en una compañía que fuéramos dueños de la cementera y dice, miren señores, aquí vamos a hacer uso de esta facilidad, va a haber una instalación permanente de 2 barcos. ¿Ustedes creen que esto le puede afectar su operación? No, nosotros no tenemos inconvenientes, nosotros podemos seguir operando y por eso le damos la no objeción. Y me imagino que eso se hizo para cuidarse de que en el mañana pudiera haber un conflicto. A mí me llama la atención las 3 apelaciones que usted cita. ¿Eso es normal en ese proceso de aprobación de la superintendencia de banco? De electricidad. De electricidad, perdón, para un proceso como este. Bueno, la gente, o sea, como te digo, la persona afectada tiene derecho a apelar cuantas veces. Yo digo que yo conozca, no hay un límite. O sea, usted apela, obviamente, si usted le dan 2 tablazos. Mire, Puede ser más. Bernardo, O sea, usted es terco y sigue insistiendo. Bernardo, Bueno. hay Wendy que es abogado, pues Sí. eso puede dar más cárcel aquí. al superintendente de electricidad, ¿El actual o el pasado? no el pasado, fue invitado a este programa, hoy mismo en la Super 7. Y yo con hambre y ansiedad estoy esperando que el hombre... Me levanté más temprano que nunca. Pero él fue al programa de hoy mismo. Sí, pero después de... Bueno, pero poco Entonces, poco después. a él lo cancelan por el asunto del incremento de la factura de energía eléctrica. No. A él le Explíqueme, cancelaron, explíqueme. él No, pues, renunció. Él renunció. Él renunció. A veces lo renuncian. Lo renunciaron, parece. Bueno, él renunció formalmente. Y yo me quejé por esa factura Pero que me sigue afectando. Bernardo tiene la información que nosotros no tenemos de la Esa razón es lo que- real eso es lo que que yo habría quiero. motivado la renuncia del Ok. superintendente de electricidad. Mira, como dicen, para ponerlo en contexto, estaba en proceso una licitación de 800 megavatios similar a la de Manzanillo. Pero que se iba a instalar no en Manzanillo, sino en otra parte del país. En medio de ese proceso, que tenía ya cerca de un año, por las licitaciones, todo el proceso es supervisado y autorizado por la Superintendencia de Electricidad. ¿Qué implica eso? Que el ente que convoca la licitación, en este caso fue el Consejo Unificado, el Comité de Licitación, el Ministerio de Energía y Minas, elabora los términos de referencia de la licitación. Eso se somete a la superintendencia aprueba, objeta, etcétera. Hasta que la superintendencia no aprueba ese pliego, no se puede convocar la licitación. Entonces, ese pliego establece fechas que hay que cumplir en cuanto, por ejemplo, los interesados en participar tienen un periodo para hacer preguntas. Vencido ese periodo, se cierra la sesión de preguntas. Se entrega la oferta en tal fecha. El plazo de evaluación es tanto, en fin. También autoriza los contratos que se van a firmar. Cualquier modificación a ese pliego tiene que ser autorizada previamente por la superintendencia. En medio del proceso, porque debido a la tosudez y la terquedad de las autoridades, cometieron el mismo error que cometieron en Manzanillo. El que en Manzanillo le salió bien. ¿Cuál fue el error? Usted no puede hacer una licitación para contratar la energía con tantas barreras, con tantas limitaciones de entrada que tienen todas estas licitaciones. ¿Cuáles son esas barreras de entrada? Primero, $5,000 habría que pagar por tener acceso a los documentos. Todas las licitaciones que se hacen bajo la ley de compra y contrataciones, la de la superintendencia, no está bajo la ley de compra y contrataciones, pero el principio de transparencia es transversal a todo en el gobierno. Los pliegos son libres, se publican en un portal de libre acceso. En Panamá, que yo trabajé 8 años, las licitaciones similares de energía que hacen las distribuidoras, desde el día 1, el pliego está publicado en un portal de internet, libre acceso.
Cuando se hacen reuniones con los interesados en cualquier lugar público, es de libre acceso, yo puedo ir como simplemente un ciudadano que me interesa el proceso. Aquí no, aquí debe que pagar $5,000 para usted tener acceso a los documentos. Y eso es una barrera de entrada. ¿Qué implica eso? Que le están cerrando la posibilidad a la sociedad, a ustedes, el derecho de auditar y darle seguimiento a esa licitación. ¿Por qué se le bloquea a la sociedad de manera intencional que pueda darle seguimiento y hacer la auditoría y control social de ese proceso, que lo va a afectar? Porque de ahí el contrato que se firme de compra de energía, es el precio de generación es el 70% de la tarifa eléctrica. Entonces esta sociedad tiene derecho a dar seguimiento. ¿Por qué las ¿Es autoridades? la primera vez que se pone ese límite de cuota para tener acceso? Bueno, que yo recuerde, es la primera vez. Creo que en el pasado, no tengo la constancia, pero si la memoria no me falla, cuando Celso Marrancini hizo la licitación que después Rubén Viquera canceló, exigieron también una cuota, pero el hecho de que se haya hecho en el pasado no es excusa para hacerlo ahora. Porque si estamos hablando de transparencia, ¿por qué negarle a los medios de comunicación, a personas interesadas que tengan acceso al proceso? En Panamá, y yo soy testigo, el día de la recepción de las ofertas se hizo en un hotel, en un lugar público, de libre acceso. Yo fui como interesado en el proceso. Allá había más de 100 personas. Presentaron 30 ofertas para una licitación de 400 megavatios. No había restricción ni de tecnología de generación ni de combustible. Ahí se presentaron ofertas en carbón, en gas natural, en gas propano y en petróleo. Eso se hizo y se televisó vía streaming. Y todas las ofertas, había una mesa de los responsables del comité de licitación que recibían las ofertas, las abrían públicamente, leían los documentos, ¿verdad? Hacían un checklist de los documentos que tenían que entregar y leían la oferta. Entonces, en el caso concreto aquí no fue así. No, déjame terminar. Leían la oferta. Cuando se terminó ese proceso que duró 2 horas, todo el que estaba en ese acto sabía quién había ganado la licitación, que fue AES de Panamá. ¿Sujeto a qué? A que el comité de licitaciones evaluara ya detalladamente toda la documentación de los oferentes y emitiera un informe. Ese informe, tan pronto se emitió, se publicó en un portal de internet. Y hoy día usted tiene acceso a toda la documentación de ese proceso. Eso es transparencia. Exacto. Claro. Incluyendo el informe de evaluación. Aquí no. Aquí en Manzanillo, ¿cómo se hizo? $5,000. Solamente se podía ofertar gas natural, solamente era en Manzanillo, y solamente era un tipo de tecnología, que era las turbinas de ciclo abierto y turbinas a vapor, que es plantas similares a la Collentri, a Andrés y a Los Minas. Las ofertas se recibieron en un hotel, pero de acceso restringido. Había una comisión de veedores nombrada por ellos. O sea, ellos decidieron quién era que lo iba a vigilar. ¿Quién iba a verlo? Exacto. Y son gente inobjetables, pero ellos no tienen el derecho de restringirle a 9 millones de habitantes poder tener la posibilidad de darle seguimiento, porque nosotros tenemos el mismo derecho que estos veedores que ellos nombraron, Claro. pero ellos nos impidieron a nosotros darle seguimiento. Recibieron las ofertas, hicieron sus análisis, hicieron su asignación y solamente le informaron a esta sociedad quién ganó y más nada. Entonces, eso no es transparencia. ¿Puede haber oposición ahí ¿A qué? a que se construya eso por la restricción que hubo? En Manzanillo. No, porque al final de cuentas fue un proceso que se hizo bajo la ley de electricidad, aprobada por la superintendencia, nadie lo objetó, porque aquí lo que estamos hablando es un tema de transparencia. Pero ¿por qué, don Bernardo, usted señala que esa fue la razón de la renuncia? Porque si todo pasó de esa manera, Bueno, parecería que todo ahora, estuvo ¿qué bien. pasó en esa estación de 800 megavatios? El comité, o sea, el ministerio, el Consejo Unificado, en medio del proceso, solicitó a la superintendencia modificar el pliego. ¿Para qué? Para abrir la posibilidad de que no fuera solamente gas natural y turbinas, sino que pudieran incluirse motores y otro combustible. ¿Qué pasa? La superintendencia lo rechazó, esa solicitud, y dio sus razones. No apelaron hasta donde yo sé. Y si apelaron, también se lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasa? La oferta se recibía en el 1 de agosto
del 2022, en la mañana, en un hotel, en una sesión privada. El domingo 31 de julio, Día de los Padres, en la mañana, el Comité de Licitaciones se reúne de urgencia en la sede del Ministerio de Energía y Minas y deciden unilateralmente, violando la ley, suspender el proceso. ¿Por qué violando la ley? Porque usted no puede suspender un proceso sin que previamente tenga la autorización de la superintendencia. Entonces ellos decidieron unilateralmente suspender el proceso, la recepción, o sea, estamos ya en el tramo final del proceso. O sea, el lunes se recibían las ofertas, como dice Wendy, ya que había gente que habían pagado un avión y estaban aquí, y además preparar una oferta, y yo sé de eso, se gasta un dinero, porque hay que hacer ingeniería, hay personal que se dedica a hablar con bancos, a hablar con fabricantes, usted tiene que conseguir una carta de compromiso, por lo menos de intención de financiamiento del proyecto, o sea, los plazos que le van a construir, usted ha hecho acuerdos con bancos. Entonces, todo ese proceso, simplemente el Comité de Licitaciones unilateralmente lo tiró por la borda y decidieron suspenderlo. Entonces, le mandan una comunicación al superintendente informándole que ellos habían tomado eso. Y parece que ahí es el motivo donde se genera el impasse, que al final termina el superintendente renunciando. Sacrificado. O sea, bueno, él renuncia. Ahora, ¿cuál era la intención? La intención era legalizar lo ilegal. ¿En qué sentido? Que iban a seguir con el proceso. Simplemente iban a modificar el pliego y iban a conseguir con el proceso, lo cual hubiera sido un grave error. Porque usted no puede cambiar las reglas de juego en el último inning. Y eso iba a generar muchas sospechas de transparencia sobre esa licitación. Iba a arrojar muchas dudas. Entonces, ahí que era lo que procedía. Usted tenía que terminar ese proceso que había iniciado. Porque cuando usted hace una licitación para adquirir, aunque sea un lápiz, usted no tiene la obligación de adjudicar la licitación. Porque si el lápiz yo tengo una evaluación que dice que cuesta 5 pesos y me lo ofertan en 10, yo simplemente declaro desierto la Don licitación. Bernardo, ¿y qué ha pasado? La Super 7.